Familia, amigos, muy pero muy buenos días. Hoy es un día supremamente importante para todos los que profesamos la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. De antemano quiero ofrecer públicamente mis disculpas porque el mensaje del viernes tuvo alguna falla técnica. Los primeros 4 minutos y fracción no se escuchaba bien, el audio falló, pero quiero invitarles para que lo escuchen nuevamente. Estoy tratando de restaurar esa pequeña falla para subir el mensaje en su totalidad al canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Dicho esto, quiero invitarles para que oremos y nuestro corazón esté muy pero muy dispuesto a escuchar el mensaje de hoy acerca de la resurrección y lo que implica para nosotros como parte del pueblo de Dios. Padre, queremos agradecerte por esta mañana, por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, porque un día como hoy, hace más de 2000 años, tú obraste de una forma sobrenatural para que nuestro Señor y Salvador, después de haber entregado su vida en la cruz para nuestra redención, justificación y reconciliación, pueda levantarse de entre los muertos, venciendo el poder de la muerte y dándonos a nosotros esa esperanza, Señor Dios, de un reino eterno que está en los cielos preparado para nosotros. Oro para que el mensaje de hoy, Señor, se aloje en nuestro corazón, para que a todas las personas que lo escuchen también recuerden y puedan tener esa seguridad de que nuestra vida no termina aquí, que al partir de este mundo nuestra vida no acaba, al contrario, comienza de acuerdo a tu plan perfecto, Señor, en la eternidad. Así que te ruego para que cada uno de los textos que hoy toquemos se alojen en nuestro corazón y nos den esa esperanza que hoy necesitamos en medio de una humanidad caída y de un mundo cada vez más difícil. Oro que este canal de comunicación funcione muy bien y que no haya ningún tipo de interferencia ni de obstáculo. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como lo estaba diciendo, la muerte de Cristo es imprescindible para nuestra fe, así como su resurrección. La muerte, como lo recordábamos el viernes, nos asegura el perdón de los pecados, y la resurrección de Cristo, por supuesto, el hecho de que estaremos con Él eternamente en su reino. Quiero que miremos a manera de introducción un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 25. Todos los textos que voy a citar los citaré en la traducción Palabra de Dios para Todos. Romanos 4, 25 escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Hoy vamos a ver entonces 3 aspectos muy importantes de la resurrección de Cristo. El primer aspecto, desde luego, tiene que ver con que nuestra fe tenga sentido. La resurrección de Cristo hace que nuestra fe tenga sentido. Acompáñenme, por favor, a lo que escribió Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a examinar los versos 12 al 17. Primera de Corintios 15, del 12 al 17. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Verso 15. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque le dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Miren el verso 16 de 1 Corintios 15. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, termina aquí el argumento de Pablo, su fe
no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Aquí el apóstol Pablo está objetando, por supuesto, lo que algunos decían acerca de la resurrección. Todos sabemos que había dos grupos fuertes religiosos que tenían demasiada influencia sobre el pueblo judío, y uno de ellos era precisamente los saduceos. Ustedes saben que los saduceos le quitaban a la palabra de Dios parte de su contenido para agregar tradiciones humanas, y los fariseos obviamente le agregaban a las escrituras sus mismas tradiciones humanas. Ahora, cuando Pablo dice en el verso 12, ¿cómo es posible? Pablo lo dice a manera de pregunta. ¿Cómo es posible que algunos afirmen o digan que no hay resurrección? En el libro de en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 8, Lucas, el autor de este libro, escribe lo siguiente, Hechos 23, 8. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte. ¿Lo notan? Y que no hay ángeles ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo eso. Como podemos ver en este versículo de Hechos 23, 8, claramente nos dice que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, mientras que los saduceos no. Y eran los que estaban influyendo en muchos de los de Corinto para que hicieran ese tipo de afirmación. Ahora, volviendo al argumento de Pablo de 1 Corintios 15, dice en el verso 14, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Así que ambas cosas son muy importantes, muy relevantes para los que profesamos la fe en Jesucristo. Necesitamos reconocerlo como nuestro mediador, como el único que puede perdonar nuestros pecados, pero también necesitamos reconocer que Él es quien nos ofrece la vida eterna. Jesucristo, al morir, le había dicho a sus discípulos, como lo veremos en unos minuticos, que no se entristecieran, que había esperanza, que aunque Él tenía que entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, como lo veíamos el viernes, sin embargo, Él volvería y los tomaría de nuevo, que mantuvieran viva esa esperanza y seguridad. Más adelante lo veremos. Así que para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, las aflicciones son temporales, son transitorias, porque tenemos la seguridad de que resucitaremos. Este cuerpo un día desaparecerá. Todos nosotros tenemos que afrontar un día la muerte física, pero los que hemos creído en Cristo tenemos esta seguridad. Como Pablo dice, si nosotros no creyéramos que hay algo mejor después de esta vida terrenal, pues es en vano entonces, porque como la mayoría de personas, lastimosamente, mucha gente abraza la fe en Cristo o en la palabra de Dios al menos, simplemente esperando, como lo voy a mencionar enseguida, cosas temporales, cosas mediáticas, más no lo eterno, que es donde debería estar nuestra seguridad. El segundo aspecto de la resurrección de Cristo tiene que ver precisamente con que tengamos esperanza. 1 Corintios 15, 17 al 19, miren lo que dice. 1 Corintios 15, versos 17 al 19. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos, es lo que está aquí diciendo Pablo. No lo está afirmando, está diciendo que si no se hubiera dado lo anterior, entonces los que murieron estarían perdidos, habrían muerto entonces sin la esperanza de resucitar. Ahora dice el verso 19 de 1 Corintios 15, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. ¿Se dan cuenta de lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo? Si los que buscamos a Cristo lo buscamos simplemente porque resuelva los problemas mediáticos, porque me ayude
en conseguir un mejor trabajo, porque me sane de una enfermedad, porque me ayude a restaurar mis relaciones intrafamiliares, porque me traiga, así sea temporalmente, paz y tranquilidad en medio de un convulsionado mundo. Dice Pablo que si solamente es para esta vida, es decir, para las cosas de este mundo, para lo que podemos palpar, para lo que podemos ver, entonces somos desdichados, dignos de lástima, dice la versión Reina Valera 60. Muchas personas, cuando Cristo vino a este mundo, como lo vimos en pasados mensajes, lo buscaban a Él simplemente porque resolviera tanto su libertad del yugo de Roma, la opresión política y religiosa que tenían sobre sí, otros simplemente para que les diera bienestar mediático. Lastimosamente, mucha gente hoy sigue viendo a Cristo de la misma manera, y dice aquí Pablo que somos dignos de lástima si esa fuera nuestra esperanza. Tenemos que ir mucho más allá de lo que podemos ver y palpar. El Señor no vino a establecer un reino aquí en la tierra. El Señor vino a prepararnos el camino, a mostrarnos la manera de regresar a Dios y de tener una esperanza más allá de lo que podemos ver o palpar. Muchas personas, cuando Cristo murió, hablando en el contexto escritural, perdieron la fe, perdieron la esperanza. Todos sabemos por los relatos de los evangelios que Jesús estuvo en la cruz expirando los últimos segundos de vida y aliento, tan solo acompañado de 3 personas. Y siempre nos preguntamos, ¿qué pasó con todos los demás que dijeron haber creído? ¿Qué pasó con las decenas de personas que tendieron palmas y mantos en el camino cuando Él llegó a Jerusalén? ¿Qué pasó con aquellos que lo vieron ser expuesto a la cruz? Muchos de ellos estaban escondidos, muchos de ellos, tal vez como Pedro, tratando de negar que él era discípulo de Cristo, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que hoy miráramos por un momento a aquellos que sí tienen esperanza en la resurrección de Cristo, pero que en un momento dado de su fe dudaron y se desalentaron. Yo quisiera que miráramos un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde nos habla de 2 de las muchas personas. Aquí nos habla de dos seguidores que iban para Emaús y que iban precisamente desalentados. Habían perdido la esperanza cuando vieron a Cristo morir en la cruz y lo vieron luego ser llevado a la tumba y colocar esa piedra que era el lugar donde su cuerpo había sido sepultado. Seguramente estos hombres en ese momento se olvidaron de todo, absolutamente de todo lo que habían conocido de Jesús, lo que habían oído y de las promesas que Él había hecho en cuanto a la resurrección. Dice Lucas 24, del 13 al 21, para que veamos algunos aspectos importantes de este pasaje. Dice que ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Miren lo que iban haciendo estos 2 hombres. Iban hablando de todo lo que había pasado, lo que acabo de mencionar. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. Noten la condición en la que estaban. El que se llamaba Cleofás respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Está hablando, por supuesto, la última semana. Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Miren con atención el verso 21 de Lucas 24, por favor. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el 3er día que sucedió todo esto. ¿Pueden imaginarse ustedes? Yo me imaginaba esta escena, estos 2 hombres desalentados, desanimados, desesperanzados, porque aquí le están diciendo a Jesús, no lo han reconocido.
Él mismo está al lado de ellos y les pregunta de qué hablan. Y él dice, ¿acaso tú no sabes lo que pasó en estos últimos días? Mientras caminan, nos podemos imaginar lo que estaban pensando. ¿Por qué todo el mundo se volvió en contra de él? ¿Por qué no descendió de la cruz? ¿Por qué no se defendió cuando Pilato, delante de todo el pueblo, le preguntó que si era el Hijo de Dios? ¿Por qué permitió que Pilato tomara sobre sí, en un buen sentido de la palabra, su vida? Y mientras esto sucede, se te acerca a alguien que ellos no reconocen. ¿Qué estaba pasando en el corazón de estos hombres? Estaban desilusionados de tal manera, miren esto, que les impidió ver la misma presencia de Dios, a Jesús mismo. Su desilusión, su desesperanza, su tristeza obnubiló su vista y no permitió ver que el que caminaba a su lado era el que había prometido que resucitaría. ¿Saben qué pasa cuando nos desilusionamos? Solamente miramos hacia adentro, hacia nuestro dolor, hacia nuestra desesperanza. Cuando nosotros, como lo leí en Corintios 15, tenemos en Cristo solamente la fe y la confianza para lo de este mundo, cuando las cosas que van más allá de este mundo, que tienen que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, entonces no lo podemos ver como estos dos hombres no lo estaban viendo. ¿Saben? Al igual que Cleofás y su compañero que iban camino de Maús, que seguramente para ellos ese camino les pareció eterno, no pudieron ver a Jesús. Nos pasa muchas veces, a menudo a nosotros. La desesperación por la situación que estamos viviendo en este momento, por lo que puede estar pasando en nuestro cuerpo físico, por una terrible enfermedad, porque nuestro cuerpo envejece, porque estamos próximos tal vez, porque sentimos que ya llegó nuestra hora, nos llenamos de pánico, nos llenamos de incertidumbre, de tristeza, de desesperanza, y no podemos ver que Dios está caminando a nuestro lado, que nos quiere animar y alentar a decirnos, no estás solo, no estás sola en este caminar. Si ellos hubieran visto con sus ojos espirituales y no con los físicos, habían visto a Jesús. Su desesperanza no les permitió verlo y no les permitió recordar las buenas noticias que Él había dado antes de partir. Miren además lo que agregan estos dos hombres, ahí mismo en Lucas 24. Ellos agregaron lo siguiente. Le dicen a Jesús, a quien no conocían, le dicen, y a algunas mujeres, aparte dice, aparte de todo eso, eso pasó hace 3 días, es decir, nada que hacer, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro. Miren el verso 23. Pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho. Y aquí tengo subrayadas mis notas. Pero no vieron a Jesús. ¿Qué es lo que le están diciendo aquí estos dos hombres a Jesús? Como si fuera poco, nuestra desilusión no puede ser mayor. Tenemos el corazón deshecho. Como si fuera poco, han encontrado la tumba vacía. Pero miren esto, ellos no lo atribuían a la resurrección. Ellos en su desilusión pensaron, ahora como si fuera poco, se robaron el cuerpo de Jesús. Algún ladrón de tumbas saqueó la tumba y se llevan el cuerpo. Y han engañado a muchas mujeres y a muchos discípulos. Estos dos seguidores no creían. Miren, si no creyeron y no recordaron las promesas de resurrección de Cristo, que Él volvería por ellos, ¿cómo le iban a creer a las mujeres si encontraron el cuerpo, encontraron la tumba vacía? Pero me encanta, más allá de la desilusión, la desesperanza y tristeza de estos dos hombres, que seguramente era una situación generalizada, a mi parecer.
Yo pienso que aunque Lucas aquí nos habla solamente de estos dos hombres, yo creo que muchos de los discípulos también se desilusionaron y muchos de los seguidores a los que seguramente él había bendecido con el pan y el pez, a tantas decenas de personas que había sanado, a tantos que les enseñó desde la barca en el lago de Genesaret, a tantos que seguramente visitó en su lecho de enfermo, al soldado romano que sanó, al siervo del soldado romano que sanó, etcétera, tanta gente, decenas de personas, seguramente estaban desilusionados como Cleofás y su compañero. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se acerca a ellos. Esto me encanta a mí, me encanta. No se quedó con los brazos cruzados, no se quedó a lo lejos diciendo, qué hombres más incrédulos, ¿por qué no se ubican espiritualmente en lo que está pasando? Tampoco le dijo al ángel, ¿qué te parece? ¿Por qué no creen que he resucitado? ¿Por qué resulta tan difícil convencerlo? No, él llegó para mostrarles que él estaba ahí, que realmente sus promesas se habían cumplido. Cleofás le había preguntado, ¿acaso eres tú el único en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó en esos días? ¿De todo lo que sucedió? Miren aquí otro detalle importante. En el verso 21 de Lucas 24, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, además de todo lo que acabo de parafrasear, además de que no pasó absolutamente nada, de que murió, de que lo sepultaron, de que no vemos su cuerpo, aparte de eso, no liberó a Israel. Teníamos la esperanza. Escúchame, los discípulos habían esperado que Jesús redimiera a Israel. Ellos habían esperado que Jesús sacara literalmente, como diríamos popularmente, a patadas a los romanos. Habían tenido la esperanza de que Pilato fuera derrocado y que Cristo hubiese sido colocado como emperador, como rey de la nación. Pero ¿saben qué ocurrió en sus corazones, en sus mentes? Que Pilato seguía gobernando y que Jesús estaba muerto. Eso se llama expectativas insatisfechas. Ellos sabían lo que Jesús había dicho, pero esperaban otra cosa. ¿Sabes? Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos esperanza de que hagas esto o lo otro. Creíamos que ibas a actuar de esta forma. Creíamos que íbamos a salir pronto de esta situación. Pero así no es como opera el Señor. El Señor no opera de esa forma. No podemos suponer lo que Dios va a hacer, pero sí podemos estar seguros y tener esperanza. Escúchenme bien, de que nuestro Señor y Dios, si nos dio vida, nos sostendrá y cumplirá su propósito y su promesa de llevarnos a Él cuando llegue el momento. Ellos esperaban cosas equivocadas. ¿Cuántos, como lo dije al comienzo de hoy, están buscando ya a Jesús tan solo para que remedie o solucione su situación mediática? Jesucristo no hizo eso, pero no era su principal ministerio. Recuerden, la tarea principal, el objetivo principal por el cual Cristo vino fue llevarnos de regreso al Padre, primero limpiándonos de nuestros pecados, redimiéndonos con su sangre, y segundo, tras su muerte y resurrección, asegurarnos que estaríamos con Él eternamente en el cielo. Ese es el punto principal de la fe cristiana. La gente quería que Él redimiera a Israel, pero Jesús sabía lo que le convenía a su pueblo. Él prefirió que su pueblo fuera oprimido temporalmente y no que se perdiera eternamente. Cuando fue forzado en un sentido a escoger entre una batalla contra Pilato y contra Satanás, optó por la batalla que ustedes y yo no podríamos haber ganado. Dijo no a lo que el pueblo e incluso Cleofás y su amigo querían, pero dijo sí
a lo que el pueblo, Cleofás, su amigo, y nosotros necesitábamos. Él le dijo no a la liberación política y religiosa de Israel y sí a la liberación del yugo del pecado a toda la humanidad. Así de que eso nos debe llenar de profunda alegría. Yo sé que cuando Dios no hace lo que queremos no nos resulta fácil. Nunca ha sido fácil, nunca lo será. Pero amigos, hermanos, la fe es la convicción de que Dios sabe más que nosotros con respecto a esta vida y que Él ha prometido llevarnos a ese destino eterno. Ese es el tercer punto de esta enseñanza. La resurrección hace que tengamos seguridad. ¿Qué había asegurado Jesús antes de ser arrestado a sus discípulos? Acompáñame a un pasaje que es muy conocido por todos, Juan capítulo 14, del 1 al 3. La resurrección hace que tengamos seguridad. Juan 14, del 1 al 3. Miren lo que le había dicho Jesús a sus discípulos, antes incluso de los eventos, por supuesto, que recordamos durante esta Semana Santa. No se preocupen, nos está hablando a nosotros. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que donde estoy yo, ustedes también estén. ¡Wow! No se preocupen por nada. No se preocupen por esa enfermedad. No se preocupen por su vejez. No se preocupen por cuántos años vivirán. No se preocupen por nada. Confíen en mí, que yo iré a prepararles un lugar. No los dejaré solos. Vendré por ustedes. Esa es la esperanza, queridos amigos, que ustedes y yo debemos tener hoy frente a una inminente muerte. Nosotros no sabemos. Muchas veces pensamos que porque estamos muy enfermos, tal vez nos quedan horas, pero puede que no. Si Dios decidiera que hoy mi corazón se detuviera, simplemente se detiene. Pero estoy seguro en quien he creído y que me llevará a su presencia, a ese lugar que Él ya preparó para mí. Escúchame, si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu único y suficiente Salvador, si lo has reconocido como el único mediador entre Dios y tú, el Señor ya tiene un lugar preparado que tiene tu nombre. El Señor ya tiene un lugar preparado para ti, que nadie más podrá ocupar porque es para ti y que Él compró con su sangre y nadie más lo ocupará. Nuestra esperanza es Cristo resucitado. Nuestra esperanza es que Él vendrá por nosotros. Él está ya en el trono hace más de 2000 años cuando ascendió. Y desde allí ha de venir por nosotros, por su iglesia, por ti, por mí. Ya está el lugar preparado, ya está listo. Él ya consumó la obra, Él ya pagó por tus pecados y los míos. Tan solo nos espera esta pequeña transición, esta breve transición de esta vida hacia la eterna. Y realmente vale la pena, porque lo que nos espera, como lo explicaba el apóstol Pablo, es un reino donde no hay dolor, ni tristeza, ni aflicción, ni soledad, ni enfermedad. Es ese lugar donde tú y yo pasaremos la eternidad. 5 cosas que quiero que recuerdes hoy. Nuestra esperanza es Cristo resucitado, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, como dice Romanos 8:1. Porque tú y yo tenemos todos los recursos necesarios en cualquier situación, y cualquier situación podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Porque en Él hay provisión para la vida diaria y gracia abundante para el alma en medio de las pruebas. Tenemos seguridad de su amor, porque dijo Pablo que ninguna circunstancia nos podrá separar de su amor. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, verso 35. Ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En cuarto lugar, recuerda que nuestra seguridad
no está sentada sobre cosas que vendrán en el futuro, sino las cosas celestiales que ya están preparadas por Cristo, a la corona de victoria que ustedes y yo recibiremos si somos fieles, si permanecemos en Él. Dice Colosenses 1:27 que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y en quinto lugar, escúchame bien, porque Él vive, nosotros viviremos. La vida de Cristo, su sacrificio y su regalo de amor son incomparables, tan incomparables que están registrados en su bendita palabra, palabra que millones de personas a través de estos 20 siglos hemos leído y que siguen trayendo esperanza. ¿Saben? Lo único verdaderamente santo en esta semana es Cristo. Y ese Cristo que resucitó y que ascendió al Padre, un día vendrá. Eso hace que nuestra fe tenga sentido, que tengamos esperanza y que tengamos seguridad. Como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús, les invito para que atesoremos estas últimas palabras en nuestro corazón. Consígnalas en tu agenda, subrayadas en tu Biblia, Juan capítulo 5, versos 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. Les digo la verdad. Se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. La vida viene del Padre mismo, de igual manera ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Tú y yo, si morimos hoy, iremos directamente a la presencia del Padre, a ocupar ese lugar que Cristo ya tiene preparado, y estaremos con Él eternamente, con aquellas personas que amamos en esta tierra. Por eso pudo decir Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? No importa que muera. Para Pablo, el morir era ganancia porque significaba encontrarse con su Salvador. Para ti y para mí, la garantía de la resurrección de Cristo es lo que nos debe dar seguridad y afirmar nuestra fe en nuestro todopoderoso Señor, que hace más de 2000 años fue levantado de la tumba y que vive y reina por toda la eternidad, y que estaremos con Él eternamente, como lo vio Juan en Apocalipsis, entonando las glorias, los hosanas y los aleluyas allá en el cielo eternamente. Regocíjate en esta verdad, comparte este mensaje con los que necesitan esa esperanza y recuerda, nuestra vida en esta tierra es transitoria, pero la eternidad que Cristo preparó para nosotros no tendrá fin. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ay, Señor, gracias por habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias porque en medio de las situaciones que hoy embargan nuestro corazón, tal vez personas a punto de partir de este mundo, o tal vez personas sobrellevando dolor, carga, lucha, desasosiego en esta sociedad. Estas palabras de resurrección nos dan vida, Señor, afirman nuestra fe. Sabemos que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, y sabemos que esta vida no tendrá fin. Y sabemos que delante del Padre hemos sido justificados y que cuando llegue el momento seremos llevados a tu reino eterno, a ese lugar que tú ya preparaste. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, diste tu vida por mí, resucitaste para mi resurrección y para mi salvación eterna. Gracias por darme hoy a mí y a cada persona esa seguridad de ese lugar eterno seguro que Juan pudo ver en Apocalipsis. Esa ciudad santa, esa nueva Jerusalén, ese reino eterno
donde no hay sino justicia, paz y gozo en tu espíritu, y ya no hay donde ya no hay muerte, ni dolor, ni tristeza. Gracias, Dios, gracias. Te pido por favor que afirmes tu palabra en nuestro corazón, y que así como esas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas a la espera de su esposo, nosotros como iglesia tengamos nuestra lámpara, el fuego del corazón encendido, anhelando tu venida y reunirnos contigo eternamente. Te alabo, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje y por recordarnos que nos espera lo mejor, que realmente lo mejor está por venir y que realmente, como dijo Pablo, el morir es ganancia. Te alabo y te bendigo, Señor, en tu nombre santo. Amén. Ay, no puedo evitar quebrantarme con estas palabras y ánimo. Este mensaje lo subiré en las próximas horas a YouTube. Por favor, compártelo con las personas que necesitan restaurar su relación con Cristo y tener la esperanza en lo que realmente debemos tener, la que es lo eterno. El Señor los bendiga. Espero verles el próximo domingo. Esta semana retomamos nuestros grupos de estudio. El miércoles nos vemos en oración. Mucho ánimo, fuerza y fortaleza. Les amamos. Gracias por orar por nosotros y gracias por ser parte de este precioso ministerio. Que tengan un hermoso día, un fuerte abrazo y sigamos orando y fortalecidos en Cristo. Cuídense mucho. Hasta pronto.